¿Qué tal, compañeros? Esto es Aprendo Derecho y hoy quiero compartirles un poco acerca sobre la escritura pública. La escritura pública, también conocida como escritura matriz, es un instrumento público protocolar autorizado por notario a petición de parte o de la ley, en el cual se autorizan actos y contratos. Se le denomina instrumento público a los documentos públicos a los cuales el notario ha autorizado, que es protocolar, porque recordemos que la escritura pública se clasifica dentro de los instrumentos protocolares. Esto quiere decir que estos instrumentos van incorporados dentro del protocolo. Por ello, una característica especial es que la escritura pública o escritura matriz se crea en papel sellado especial para protocolos. Esa petición de parte, porque recordemos que en este caso el notario no puede actuar de oficio. El notario siempre debe actuar a petición de un tercero o cuando la ley así se lo faculta, en el cual se autorizan actos y contratos. La escritura pública, debemos recordar que es únicamente para darle validez o legalidad a los contratos o a los actos. En este sentido, si a nosotros nos preguntan qué es lo que se hace constar en una escritura pública, nuestra respuesta sería: se hacen constar actos y contratos. Ahora vamos a los requisitos de la escritura matriz. Los requisitos de la escritura matriz son requisitos de forma y requisitos de fondo. Dentro de los requisitos de forma tenemos los no esenciales y los esenciales. Los requisitos no esenciales son aquellos que se encuentran regulados en el Código de Notariado en el artículo 29, mientras que los requisitos esenciales son los que se encuentran regulados en el artículo 31. La diferencia de estos requisitos es que en los requisitos no esenciales hace que el notario incurra en una multa, como lo establece el artículo 33 del Código Notariado, mientras que en el caso de la omisión de los requisitos esenciales, estos dan acción para demandar la nulidad del instrumento público, o sea, de la escritura matriz. Cuando nosotros hablamos de los requisitos de forma de la escritura pública, nos referimos a todas aquellas formalidades que están establecidas en el Código Notariado que debe de reunir la escritura pública al momento de constituirla. Mientras que cuando nos referimos a los requisitos de fondo, hacemos referencia a todo lo que se puede hacer constar en el instrumento público. En el caso de la escritura pública o escritura matriz, se hace constar actos o contratos. Entender el requisito de fondo de cada instrumento público es de suma importancia, ya que al saber cuáles son los requisitos de fondo de cada instrumento, nosotros al redactar dicho instrumento no nos vamos a confundir a redactar el equivocado. Si tenemos en cuenta que el requisito de fondo de la escritura pública es hacer constar actos o contratos, o sea, negocios jurídicos, al momento de que a nosotros se nos dirijan a plasmar o a crear un instrumento público en el cual la persona quiera hacer constar un hecho, nosotros no podemos hacerlo en una escritura pública, ya que recordemos que nuestros requisitos de fondo son actos y contratos. En ese caso nosotros tenemos que buscar el instrumento ideal para hacer constar ese hecho, siendo que el instrumento ideal para hacer constar hechos o circunstancias es el acta notarial. Pasamos ahora a las clases de escrituras públicas o clases de escritura matriz. Las clases de la escritura pública
en Guatemala son principales, complementarias y canceladas. Normalmente en los libros o en la doctrina que he leído he notado que existen más clasificaciones, sin embargo las que se aplican en Guatemala son estas tres, por lo que solo me enfoqué en estas tres. Las principales son aquellas escrituras públicas que se perfeccionan en un mismo acto, siendo independientes de cualquier otra escritura para tener validez. Ahora las complementarias, conocidas también como accesorias, son aquellas que vienen a complementar una escritura anterior, que por alguna circunstancia no se perfeccionó. Dentro de estas escrituras complementarias podemos encontrar la aclaración, la ampliación, la aceptación, la ratificación y la escritura de modificación. Y por último, las escrituras canceladas. Las escrituras canceladas son aquellas que no nacen en la vida jurídica. Sin embargo, ocupan un lugar y un número en el protocolo notarial. Una de las peculiaridades de las escrituras canceladas son que éstas no se pueden reproducir por medio de testimonios, sino que únicamente se debe realizar o se debe dar el aviso al Archivo General de Protocolos. Al momento de cancelar la escritura pública, no es necesario indicar los motivos de su cancelación, sino que en la razón podemos escribir únicamente se cancela, punto, conste y la firma del notario. Aquí les tengo un modelo del aviso de la escritura de cancelación. Si se dan cuenta, no es muy largo, no es tan complejo y es, en caso de las personas que les guste memorizar, pues es muy fácil de memorizar. Dice: señor director del Archivo General de Protocolos, en cumplimiento de la ley, hago de su conocimiento que cancelé la escritura pública número tal, de fecha tal y el año tal, en el protocolo a mi cargo. Atentamente, la fecha, el lugar, el nombre del notario, su firma y la clave del notario. Ahora vamos con la estructura de la escritura matriz. La estructura de la escritura matriz se compone de la introducción, del cuerpo y la conclusión, siendo así que la escritura pública se divide en tres partes. Lo que comprende la introducción es el encabezamiento y la comparecencia. El encabezamiento lo encontramos en el artículo 29 del Código de Notariado en el numeral 1, mientras que la comparecencia lo comprendemos del numeral 2, 3, 4, 5 y 6. El cuerpo se comprende por los antecedentes, la exposición y las estipulaciones. Eso lo comprende el numeral 7 del artículo 29. En las estipulaciones, nosotros debemos hacer constar, en caso de que se trate contratos de bienes, si sobre dicho bien existe o no gravamen o limitación. Esto lo encontramos regulado en el artículo 30 del Código de Notariado, que dice textualmente: en todo acto o contrato, el otorgante que se obligue hará constar de manera expresa si sobre los bienes que motivan el acto o contrato existen o no gravámenes o limitaciones. La conclusión comprende el cierre, las advertencias, el otorgamiento y la autorización. El cierre lo fundamentamos en el numeral 10 del artículo 29, las advertencias en el numeral 11, el otorgamiento y la autorización en el numeral 12. Ahora pasamos a la forma de reproducir la escritura matriz. Las formas de reproducir la escritura matriz son el testimonio especial y la copia simple legalizada.
En algunos libros, las formas de reproducir la escritura matriz las encuadran en distintas clasificaciones. Hay una clasificación común y una clasificación no común. Dentro de la común, nosotros encontramos estas tres formas de reproducir la escritura matriz: el testimonio especial y la copia simple legalizada. Dentro de la forma de reproducir no común están los testimonios parciales, que actualmente no se encuentra regulada la expedición de testimonios parciales, aunque antes los notarios utilizaban los testimonios parciales, denominados también hijuelas, cuando autorizan particiones, transcribiendo en este caso las partes conducentes. Pero en la actualidad, como ya existen sistemas de copiado fáciles y prácticos, ya no es necesario de transcribir las partes conducentes. Ahora centrémonos en las formas de producir la escritura matriz que regula el código notariado y que actualmente se utiliza. Les vuelvo a repetir que es el testimonio especial y la copia simple legalizada. El testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, en la cual se cubre el impuesto a que está afecto el contrato. Lo encontramos regulado en el artículo 66 del Código de Notariado. Además de ello, el testimonio es lo que se manda al registro o lo que se manda a inscribir en el registro en el cual nosotros queremos que surta efecto. En este testimonio nosotros pagamos ya sea el IVA, el timbre o, en dicho caso, cuando así lo designa la ley o cuando no lo indica, que no se debe pagar ya que no está afecto. Otra forma de reproducir la escritura matriz o escritura pública es a través del testimonio especial. El testimonio especial es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación y razón de legalización de firmas o documentos para el Archivo General de Protocolo, en el cual se cubre el impuesto del timbre notarial. Aquí nosotros podemos notar la gran diferencia entre el testimonio y el testimonio especial. Nosotros sabemos que el testimonio especial únicamente se compulsa para el registro en el Archivo General de Protocolos, ya que así lo señalan el artículo 66 y 77 del Código de Notariado. La otra gran diferencia entre el testimonio y el testimonio especial es que nosotros en el testimonio especial debemos pagar el timbre notarial, como lo señala la ley de timbre forense y timbre notarial, ya sea que pague timbre notarial con valor determinado o timbre notarial con valor indeterminado. Y tenemos también otra forma de reproducir la escritura matriz en la copia simple legalizada. La copia simple legalizada es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación, razón de legalización de firmas y documentos para cualquier persona que lo solicite. Eso lo encontramos regulado en el artículo 73 del Código de Notariado, en el cual establece que el notario está obligado a expedir testimonio o copia simple legalizada a los otorgantes, sus herederos o cesionarios o a cualquier persona que lo solicite. En el caso de la copia simple legalizada, no se cubren más impuestos que los timbres fiscales de 50 centavos que se adhieren, uno por cada hoja de papel empleado para expedirlo. Cuando hablamos de testimonios, debemos conocer ciertos aspectos. Por ejemplo, quiénes pueden extenderlos y la forma de extender los testimonios. ¿Quiénes pueden extender los testimonios? Puede. Número 1, el notario que lo autorizó. Número 2, el funcionario que tenga el protocolo en su poder. Y número 3, el cartulario facultado por el notario. Veámoslo de acuerdo al artículo 67 del Código de Notariado. En primer lugar tenemos el número 1,
cuando dice los testimonios serán compulsados por el notario autorizante. Número 2, por el funcionario que tenga el protocolo en su poder si está legalmente autorizado para ejercer funciones notariales. Número 3, por el cartulario expresamente encargado por el notario autorizante que esté temporalmente impedido para hacerlo. La forma más común de extender un testimonio es a través de las fotocopias. A estas copias nosotros debemos agregarle una razón y también debemos de numerar, sellar y firmar cada una de las hojas copiadas. Eso lo encontramos regulado en el artículo 60 del Código Notarial, que indica: las hojas de testimonio serán numeradas, selladas y firmadas por el notario. Al final del instrumento se indicará el número de hojas de que compone, personas a quien se extiende y el lugar y la fecha en que se compulse. Y ya para terminar, tenemos los testimonios parciales. Como les vuelvo a repetir, en algunos libros los testimonios parciales los clasifican en forma de reproducir la escritura matriz no común. Y como una definición breve, podemos decir que las hijuelas son las transcripciones de las partes conducentes. Muy bien, compañeros, eso es lo poco que puedo compartirles de la escritura pública, también denominada escritura matriz. Espero que les sirva y que les haya gustado. Y nos vemos hasta el próximo video. Saludos.